Pienso que algo que no hay que perder, por lo menos para hacer radio y también para vivir, es la curiosidad. Y hace tiempo encontré un artículo en un periódico que hablaba de un tal Francisco Musitani, un personaje muy particular de Chivilcoy, y empecé a buscar y me enteré que hay un libro escrito y hay un hombre que es también de Chivilcoy, que se llama Enrique Balbo, y que bueno, empecé a buscar la manera de contactarlo, y a través de un colega de él, que muy amablemente me facilitó su teléfono, bueno, pude dar con él y le propuse charlar hoy, así que lo tengo del otro lado del teléfono a Enrique Balbo. Enrique, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, perfectamente, buenas tardes. Uy, qué bien que te escucho, una maravilla. Muy bien, saludos. Muy bien. Bueno, Enrique, la verdad es un gusto haber podido dar contigo. Como te decía el día que hablamos, el nombre de la ciudad de Chivilcoy ha aparecido varias veces en el último año en la radio, fundamentalmente por músicos. También en mi memoria, a mí me gusta mucho ir a la Patagonia, y cuando agarro la ruta 5, en algún momento uno ve el cartel, ¿no? Que dice Chivilcoy, para aquel lado, bueno, y van pasando muchas localidades. ¿Cómo se le dice? ¿Cuál es el gentilicio? La persona que es de Chivilcoy, ¿cómo es? ¿Cómo se le dice? Chivilcoyano. Chivilcoyano, muy bien. Bien, bueno, Enrique, te presento como un escritor, un hombre de letras. ¿Está bien o además tenés otras actividades? No, bueno, en principio yo empecé escribiendo porque hacía crítica de arte. Sí. Pero como la crítica de arte fue desapareciendo, y a mí me gusta investigar y hacer preguntas, Sí. Acabé escribiendo, investigando y escribiendo fuera del campo del arte, ¿no? Mirá. Entonces sí, me he convertido, digamos, que en escritor, de alguna forma u otra me he convertido en escritor. No pensaba esto yo, No era un programa, digamos. Cuando vos me hablas cuando me decís crítico de arte, ¿qué me hablas? ¿De obra pictórica? ¿De qué me hablas? ¿De cine? ¿De qué? No, crítico de arte es de artes visuales, de pintura, escultura, fotografía, bien, etcétera. Bien. Esto, mira, antes cuando yo tenía, no sé, 15, 16 años, todos los periódicos tenían un día a la semana donde estaba la cartelera de espectáculos, y en las páginas siguientes había crítica de arte, había reseñas de exposiciones, Sí. qué expone tal en esta galería y tal. Eso fue desapareciendo de a poco. En mi caso, lo que a mí me ocurrió fue que yo me fui de Chivilcoy a estudiar a Buenos Aires, pero no sabía qué estudiar. Porque me gustaba el cine, me gustaba la música, me gustaba la literatura, me gustaba el teatro. Sí. Y sabes que un día entré en una galería de arte que decía Exposición de Arte Geométrico. Y yo no sabía lo que era eso. Y digo, a ver, voy a entrar y tal. Y encontré unos cuadros que me parecieron aburridísimos. Después, a la semana, salió en un periódico, en La Nación, un título que decía Crítica al arte geométrico de la calle Florida de la galería tal, ¿no? Y yo pensé, ¿qué se escribe de esto? Si esto eran ángulos rectos y círculos. Y entonces empecé a leer el artículo y me encantó, porque el crítico de aquel entonces ahí volcaba historia del arte, volcaba cine, volcaba música. Me pareció increíble y yo dije, yo quiero hacer esto. Y así empecé, ¿no? De jovencillo a interesarme por la crítica de arte. Me acordé de un tal Kenneth Kemble, que creo que era geometrista, Bueno, que he visto algunos cuadros de él. Kenneth Kemble era informalista. Informalista. ¿No era geometrista? Mira. Pero fue un gran autor, un gran pintor de aquí, de la Argentina. Mira, ¿no? sí, lo más lindo de Kemble me parece la hija, una mujer hermosa,
una rubia divina. No la conozco. Pero ahora no te hago una pregunta, a ver, porque nos vamos a alejar, pero ahora vamos a hablar de lo que por lo cual te contacté, digamos. Pero te hago una pregunta antes de arrancar la charla, que es algo que a mí me preocupa o que me ocupa un poco y que me gustaría que vos capaz que me puedas ayudar. A ver, ¿cómo? Y bueno, en pintura me imagino que debe pasar, en artes visuales, y a mí me interesa mucho la música, ¿no? ¿Cómo se determina qué es arte y qué no es arte? Porque digo, vos, por ejemplo, en el tema de la música se discute mucho cuando de pronto aparece un muchacho que hace 2 sonidos guturales, le mete un bombo, un bajo así medio a la que te criaste, con una letra que tiene una impronta social y vende millones, y de pronto, bueno, lo otro, que puede ser lo popular, que puede ser Charly García, puede ser Spinetta, puede ser X. Y uno dice, ¿cuáles son los elementos que podría haber? ¿Hay algo más o menos, cómo podríamos decir, fijo, algo donde uno haga pie y diga, no, miren, tiene que estar esta y esta condición? ¿Hay algún libro, alguna suerte, digamos, de zona epistemológica o alguna zona, digamos, donde uno pueda decir, bueno, no, acá hay algo que se puede determinar, o siempre va a ser un territorio donde todo vale y, bueno, depende la cultura, la época, etcétera, etcétera? ¿Entendés para dónde voy? ¿Cómo la ves? Sí, mi respuesta es no hay. No hay. No, porque no justamente es arte, no es matemática, quiero decir. Entonces, lo que es arte o no es arte, bueno, esto lo va determinando el mercado, lo va determinando la historia, lo va determinando los estudios que se hagan, etcétera. Sí. Y después con los años, bueno, se ve, hay gente que ha perdurado y hay gente que no ha perdurado. Hay gente que en el momento en que irrumpieron en el terreno del arte con algo disruptivo, sí, y hoy perduran, y hay otros que no. O sea, es un terreno un tanto endeble, ¿sabes? Porque sí, no se puede juzgar, tampoco puedes confiar en el espectador, porque no sé, Isabel Pantoja ha vendido millones de discos y a mí no me gusta nada. No, está bien, está así bien. Así que hay muchos baremos, ¿no? No hay una respuesta ni una certidumbre en este campo. Claro. Sí. Bueno, no, esto era algo a priori, digamos, que te quería comentar. Pero bueno, el motivo por el cual nos reunimos hoy, que vos tan amablemente aceptaste, era hablar de un personaje allá de Chivilcoy, que yo descubrí, este hombre llamado de apellido Musitani, que parece que era todo un personaje. Y me gustaría que nos cuentes quién fue Musitani, que además es un libro que vos has editado y reeditado. Contanos un poco, ¿quién fue Francisco Musitani? Bueno, mira, básicamente Musitani fue un inmigrante italiano que nació a finales del siglo XIX y vino a la Argentina con su familia con 4 o 5 años, creo que tenía. Sí. Se instaló en una zona rural, porque sus padres eran agricultores, era un analfabeto y era un señor que con 20 y pico o 30 años ya empezó a desplegar una serie de actividades rarísimas. Sí. Por eso aquí es muy recordado y muy querido además, ¿no? Incluso gente que no lo ha conocido, porque ha hecho inventos, ha hecho un despliegue comercial con una serie de escritos rarísimos. Él se vestía completamente de blanco, tenía una bicicleta en la que hacía publicidades por la ciudad, bicicleta que no montaba porque le había adosado una serie de chapas donde pintaba las publicidades. Mira. Y después tenía una inventiva muy particular, porque por ejemplo era uno de estos como de observación directa, es decir, estoy cansado de que se me pinche la rueda de la bicicleta, entonces ¿qué hago? Le quito el neumático y hizo unas ruedas de hierro, y así no pinchó nunca más. Claro, la bicicleta no la podía montar, la tenía que llevar de tiro.
y después produjo una serie de invenciones que son muy graciosas. Él protestaba mucho, por ejemplo, porque decía que el pan traía unas pelusas, que eran las pelusas de las bolsas donde se metía el pan en aquel entonces. Sí. Y daba discursos en los colegios sobre lo pernicioso que podía ser la pelusa metida en un pan. Después inventó también, que es algo que se usa ahora, superpuso 2 peines para cortar el pelo, como lo cortan los peluqueros ahora, ¿no? Hizo su casa, pintó todo de verde porque le encantaba el color verde. En fin, fue un señor, pero sumamente curioso. Pero tú sabes que yo cuando lo empecé a investigar, a mí en principio no me interesaba. Pero lo había usado antes porque habíamos hecho con unos compañeros aquí una novela gráfica que se llama El viaje de Rolo. Y en un momento yo usé a Musitani porque el personaje, el protagonista, se tenía que trasladar unas 8 cuadras, creo que era. Y claro, darle al dibujante y al lector 8 viñetas del edificio es muy aburrido. Entonces puse a Musitani y llevó al personaje en bicicleta y eso fueron 2 o 3 viñetas. Allí lo empecé a mirar y empecé a encontrar datos biográficos, ¿no? Y anécdotas. Y después no sé por qué me empecé a interesar por él. Y a toda la gente que le preguntaba, no lo conocían, que es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Porque un ser tan estrafalario, tú lo primero que te imaginas es que es muy extrovertido. Y se ve que no lo era. Entonces, cuando estaba yo en el aire con el libro, porque no sabía qué estructura darle, porque en realidad no tenía más que datos de él, mi padre me dio una pista fundamental. Me dijo, cualquiera que te diga que lo conocía, te miente. Porque Musitani no hablaba con nadie. Era muy educado, se había educado a sí mismo, porque era un analfabeto. Sí. Y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿sabes? Me produjo cómo que nadie lo conocía. Y no, efectivamente, la gente no lo conocía. Sí. Y yo recordé una cosa que me pasó hace muchos años en Francia. Estábamos escribiendo un ensayo en el Pirineo francés, en un pueblito muy pequeño, con una amiga, sobre un pueblo que estaba allí, que vivían allí, que se llamaban los Occitanos. Sí. Y una mañana yo fui a desayunar a un bar, porque mi amiga se había vuelto a Barcelona, a España. Y tú sabes que yo estaba en el bar y pedí mi café, mi croissant, y a 4 o 5 metros yo levanté la vista y tenía un pingüino sentado en el bar. Quiero decir, un señor vestido de pingüino, de los pies a la cabeza. Sí. Y estábamos en mayo, y eran las 9 de la mañana. Yo me quedé asombrado, digo, ¿cómo es posible esto? Este hombre me vio que era extranjero, y sabes lo que pasa en los pueblos, ¿no? Te ven que eres extranjero, enseguida vienen y te cuentan todo, porque saben que te vas a ir en 2 días. Claro. Y tuvimos una conversación súper amable con este señor, ¿no? Una conversación normal, además, porque tú piensas que yo estaba hablando con un pingüino. Cuando él se fue, yo le pregunté al dueño del bar, digo, oiga, ¿esto cómo es la cosa aquí? Y él me explicó, me dice, mira, este señor se llama François y hace unos 15 años para un carnaval se hizo ese traje de pingüino. Le gustó tanto y se sintió tan cómodo que no se lo quitó más. Y el pueblo naturalizó eso, ¿no? Al principio se reirían de él, ¿no? Pero después pasó un tiempo, dice, François el pingüino, vale, muy bien. Con Musitani pasa una cosa similar. Es un señor que irrumpe en un momento en que este país está uniformado, porque si tú te acuerdas, en los años 50, 60, 70, claro, aquí la gente tenía un uniforme. El pintor iba de blanco, el panadero iba de blanco. Tú entrabas aquí al Banco Provincia o al Banco Nación y parecía la embajada británica, aquello, ¿no? Sus mármoles, sus pinoteas, los señores con sus bigotes recortados, su corbata. Sí. Y Musitani aparece disfrazado. Claro, esto tiene que haber sido una bomba, ¿no? Y además advertir que el señor que está disfrazado es completamente normal, que esto es lo buenísimo. ¿Cómo se vestía Musitani, más o menos? Contanos. ¿Cómo era su vestimenta? Él se hacía la ropa, se la hacía él. Tomó clases de corte y confección aquí en una escuela de arte y oficio. Sí. Y él se vestía completamente de blanco, con algunos toques de verde. Ajá. Él creía que
todos debíamos ir de blanco porque en el blanco enseguida se ve la mancha. Y él era sumamente higiénico. Sí. Yo lo recuerdo, mira, de grande ya, porque este hombre murió con 97 años, me parece. Y iba impoluto, iba perfecto. Además, en la cara no tenía una sola arruga, porque él se hacía baños de vapor todas las mañanas. Era un hombre... Y era la rareza, además, que este señor ni fumaba, ni bebía y no comía carne. Imagina, ¿no? En la Argentina, alguien que no coma carne en los años 30, 40 y 50. Era un hombre delgado, alto, yo me lo imagino flaco, alto. Sí, señor. Mira. Sí, muy delgado y muy alto. ¿Algún bigotito, algún bigote, alguna cosa así medio? No usaba bigote, bigote no usaba. Pero si tú lo quieres ver en internet hay montones de imágenes de él porque trascendió por momento a lo que es Chivilcoy, ¿no? Porque la gente lo conocía, lo había oído nombrar y él después empezó a hacer sus negocios de compra-venta de propiedades y de tierra. Entonces, claro, la gente oía hablar de él, ¿no? Que era todo un personaje. La gente que lo llegó a conocer, ¿pudiste dar con alguien que lo conoció en persona, que tuvo algún vínculo? Sí. Él tiene aquí una hija que todavía vive. Y después hay un señor que aquí que lo contrató para hacer publicidad de unas semillas y lo tuvo 6 meses trabajando. Y mucha más gente que también lo conoció, que lo contrataron pero lo que te digo, él no era de hablar con la gente, él era buenos días y hasta mañana, no se lanzaba a hablar, ¿no? Y a contarse sus cosas y eso. Yo creo que es un hombre que se hizo solo y se hizo a sí mismo. ¿Él profesaba algún tipo de creencia o de pensamiento, digamos, espiritual o adhería a alguna, no sé si decir religión, digamos, de acuerdo a lo que vos investigaste? ¿Él tenía algún pensamiento así? Él al ser un italiano del sur, porque ellos eran de Calabria, de Cosenza, ellos son muy católicos. Claro. De hecho, yo he visitado aquí, él tiene aquí su bóveda con su nombre grande, pintada de verde, porque a él le encantaba el color verde. Sí. Hay unos banquitos dentro de la bóveda que obviamente los tiene que haber hecho él y también están pintados de verde. El suelo es verde. Él era muy católico. Los italianos del sur suelen ser muy católicos y más en esa época. Cuando vos escribís el libro, digamos, ¿qué fue lo que te cautivó o lo que vos sentís que más te atrajo de Musitani como persona? ¿Qué fue lo que te fue enganchando? El misterio, sobre todo el misterio, porque a mí me asombró y me golpeó mucho el hecho de que nadie sabía nada de él. Claro. Esto me asombró, incluso los más cercanos sabían cosas así muy formales, ¿sabes? Y después buscarlo en todos lados y no encontrarlo ni en una asociación italiana, ni en un club, ni en nada. Él funcionaba solo y hacía sus montajes solo. O sea, esto a mí me cautivó, me pareció emocionante, ¿no? Porque como diciendo, mira, vosotros vais por allí, me parece estupendo, yo voy a ir por este lado. Y así se mantuvo hasta el final, ¿no? Nunca claudicó él. Decir, no, voy a meterme aquí, que aquí me va a ir mejor. No. Esto a mí me ha parecido asombroso, ¿no? A la hora de... Por eso yo, en el libro lo que hago, establezco una conversación, ¿no? Con un muerto, claro, porque establezco una conversación e intento imaginar lo que Musitani diría a alguien que habla de él. Sí. Porque como no hablaba, digo, bueno, yo voy a inventar, a ver, según lo que sé de este señor, cómo respondería, ¿no? A una y otra cuestión. Claro. Y así salió el librito. Claro, porque lo interesante es que era un tipo excéntrico, pero que no buscaba ser, digamos, rimbombante o que se hablara de él. Era un excéntrico solitario, era un excéntrico, digamos, que no buscaba la nota o la fama como es ahora, ¿viste? Que ahora, bueno, cuando digo ahora, digo en los últimos, no sé, 100 años, ¿no? Que la gente, viste, excéntrica le gusta, ¿no?
trascender, que le hagan una entrevista. Absolutamente, absolutamente. Esa es la gran rareza. Es lo raro, eso claro. lo dice Salic en el prólogo, porque Mirá. Salic dice lo mismo que dices tú, que hoy la gente que quiere, que es excéntrica, es porque quiere que la vean, que la aplauden, que le pongan un like. Sí. A él eso no le interesaba, en absoluto. No le interesaba nada. Él se ve que tenía su mundillo, ¿no? Y dice, en mi mundito yo hago esto, me gusta esto, lo disfruto, y bueno, si la gente me quiere o no me quiere, bueno, asunto de ellos, ¿no? Pero el tipo no, claro. Pero además... Sí. No, decía que no le hacía mal a nadie, o sea, el tipo no molestaba a nadie con sus ideas. No, absolutamente. E incluso yo sé de que a veces alguien lo insultaba, ¿no? Por cosas de los pueblos. Claro. Y él respondía muy amablemente, como buenos días, señor, o hasta mañana, señor. Y no se metía en líos ni en nada por el estilo. Qué maravilla. Tengo entendido que él también tenía un tema con los pozos o con los baches, ¿puede ser? A ver, creo que leí algo. Sí, él lo que hacía él era profundamente cívico, en el sentido que él recorría la ciudad con su bicicleta y además llevaba una cinta métrica, un lápiz y un papel. Entonces cuando encontraba un bache, lo medía, lo apuntaba en el papel y después iba al municipio. Y le decía, aquí hay un bache en la calle tal y tal, y al otro día iba a la cuadrilla y lo arreglaba. Lo mismo hacía con los animales que estaban en la calle, con los perros sueltos, cuando había, no sé, algún problema con un árbol, estaba muy atento a eso. Yo creo que, en definitiva, mira, en los casos de los inmigrantes, hay gente como él, ¿no? Que han llegado a un lugar sumamente desconocido, sí. Totalmente diferente a los donde él vivía, ajá, y que él abrazaba al pueblo y el pueblo lo abrazaba a él. Además, hay que imaginar la época que vino Musitani aquí, esto era un despelote de gente, ¿no? De gente que aquí había franceses, había italianos, había rusos, había judíos, y él se insertó perfectamente bien en esta sociedad. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? ¿De 1930? Más o menos. Él llegó aquí en 1903 o 1904. Antes, claro. Y la otra curiosidad es que ellos vinieron a Chivilcoy porque sabes que la inmigración es un fenómeno que es el mismo siempre. Quiero decir, si tú viajas a un sitio lejano y tú eres, no sé, chileno, tú lo que vas a hacer es encontrarte en ese sitio lejano con otros chilenos. Ellos vinieron aquí porque aquí había una comunidad calabresa muy importante, ya asentada en Chivilcoy. Sí. Y entonces, claro, entre ellos se ayudarían, ¿no? O más o menos le enseñarían cómo eran las cosas y eso. Así que él se insertó perfectamente en este mundillo que debía ser un mundillo loco, ¿no? De aquellos años. Ahora, vos me hablaste hace un rato de la hija de Musitani. Entonces, si hay una hija, quiere decir que hubo una mamá, o sea, una esposa de Musitani. ¿Qué se sabe de la mujer de Musitani? Bueno, ellos murieron, estos murieron todos. No, ya sé, digamos, pero ¿se sabe algo? ¿Cómo era? ¿Qué características? ¿Era un ama de casa también particular? Digamos. Si no, en particular no era una mujer de la época. O sea, sabes que en la época las mujeres normalmente no trabajaban, estaban en casa, y finalmente esta mujer lo abandonó. Esta mujer se fue. Claro. Supongo, yo no he querido ahondar tampoco más en la relación, ¿no? Pero yo sé que ellas se separaron y ella se fue, yo lo digo en el libro, ¿no? Claro. Y con esta mujer él tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Mira. Y una de las hijas todavía vive. A mí gran información, ¿sabes? Sobre... Ajá. Y que tuve la suerte de que es un fanático de su abuelo y guarda montones de documentos, fotografías, me ha contado un montón de anécdotas y me dijo que era un señor con los niños súper cariñoso y encantador, ¿no? Sí, mira. Qué bárbaro. ¿Y de la hija se sabe algo? O sea, ¿sigue siendo una habitante de Chivilcoy?
la Sí, hija. sí, sí, la hija vive aquí, siempre ha vivido aquí, ahora está viuda y ella tuvo a su vez 3, 4 hijos más, Bien, y es la única que vive de los hijos de Musitani, ¿no? bien. Mira vos. Y ella le han preguntado sobre el papá, me imagino que alguna entrevista, algún diario de Sí, local. pero no, ella no contesta ya, No habla, claro, claro, no contesta, porque claro, tú imagínate que mucha gente ha escrito sobre Musitani, claro. porque a Musitani lo pone en el tapete hace años Cortázar, Claro, que estuvo porque en Cortázar Chivilcoy. vivió aquí en Chivilcoy, Claro, sí, sí. vivió 5 años. Lo que pasa es que el tema de Cortázar también es especial, porque él lo incluye en el libro La Vuelta al Mundo en 80 días, no, perdón, La Vuelta al Día en 80 mundos, al revés, Sí, en un capítulo que se llama Los piantados y los idos. O sea, lo trata de loco, ¿no? Como todo el mundo. Y lo describe, tampoco ahonda en... Pero claro, al ser Cortázar, la gente se empezó a preguntar si este señor Musitani era de verdad o era una ficción de Cortázar. sí. Entonces, ahí empieza a aparecer en el mundillo literario Musitani. Y Bueno, claro, claro. después, sí, 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 sí. dime. No, te iba a decir que cuando yo tomé contacto con vos, yo me pregunté, ¿habrá existido Musitani o será un personaje escrito por vos, por ejemplo? Y dije, bueno, y Sí, si así fuera, ¿cuál es el problema? Maravilloso, o sea, no me claro. preocupaba tanto si hubiera sido un personaje real o ficticio. Pero bueno, después me explicaste que era una persona real. Pero mira, a mí sobre todo lo que yo vislumbré con el tema del libro y con Musitani es que en algún aspecto hemos fracasado, porque tú piensas que antes, cuando yo era pequeño, aquí en el pueblo había un montón de locos dando vueltas, un montón había. De hecho, en mi casa, yo recuerdo a uno que entraba y se acostaba en mi cama a dormir. Mirá, Después se levantaba, se tomaba un café y se iba, ¿no? Pero sí, claro, en esa época las puertas de las casas estaban abiertas. mirá, Ahora las casas están enrejadas, tenemos cámaras de seguridad, tenemos esas luces que pasan por la noche que parece que te va a interrogar el FBI y tal. Antes todo era más libre, ¿no? Y había exacto, locos, había un montón de locos. mirá, En eso hemos perdido, porque no tenemos Musitani, no tenemos ningún loco aquí dando vueltas por la calle, se han acabado. ¿No? Y yo pensaba también, ¿sabes? Cuando, mira, Cervantes escribe El Quijote y lo termina la primera parte en el verano de 1604. En 1605 se publica la primera parte. Y el libro tiene una cosa, bueno, tiene muchísimas cosas bellísimas, ¿no? Pero tiene una cosa que es fundamental, y es que Cervantes plantea a un señor en su tiempo, o sea, en tiempo real, que está desfasado. ¿Por qué? Porque Alonso Quijano va con armadura, va con escudero, tiene una daga que es un escudo medieval hecho con pieles, y Europa ya conoce la pólvora, el arcabuz, el mosquete, el cañón. O sea, está claro, loco. sí, sí, Está loco porque está desfasado, ¿no? Y la gente eso le parece muy divertido. Hoy, 400 años después de esto, si tú te vas a cualquier pueblo de Europa, vas a encontrar que cada pueblo tiene su Quijote, es decir, que tiene su loco. Nosotros lo hemos perdido esto, no hemos sabido cómo mantenerlo, ¿sabes? Hemos perdido los Musitani, hemos perdido esa floritura de la ciudad, del pueblo, ¿no? Que va el loco por un lado y hace sus locuras y tal. Lo hemos perdido, ese es nuestro fracaso. y seguramente porque tenemos que ponerle a cada cosa en su estante y una explicación y encontrarle el porqué a todo y seguramente debe tener que ver con eso. Antes de despedirnos te quería preguntar 2 o 3 cosas. ¿Vos sos nacido en Chivilcoy? Sí, sí. Yo he nacido aquí, lo que pasa es que yo tengo este acento porque he vivido muchos años fuera. He vivido más años fuera de los que he vivido aquí. Era lo segundo que te iba a preguntar. ¿Y dónde viviste? Que hablas de tú, porque Pues, vos usas mucho el tú. Sí. En Barcelona, lo último. Mira.
Siempre con el arte, siempre con, digamos, vinculado Sí, a, sí, a las sí, pinturas, a los libros. sí. Mira vos. De hecho, he viajado mucho por esto, ¿no? Por el arte. Y por los Mira. libros y por todo ese tipo de cosas. Y ahora estoy de vuelta aquí en el pueblo, vamos. En el Chivilcoy. ¿Qué es lo más lindo? Porque vos conocés también seguramente Buenos Aires, grandes ciudades de algunos Sí. lugares del mundo. ¿Qué es lo más lindo que tiene Chivilcoy? Lo que más te gusta. Los sanguchitos de miga. ¡Qué genial! Que los hacen porque el sándwich de miga de Chivilcoy es distinto o hay alguna No, panadería o no, algún... no, no. Yo creo que es igual. Bueno, no soy yo catador del sanguchito de miga, pero no sé, es lo que se me ocurre. Otra cosa bonita aquí no. Y también tenemos fábricas de cerveza artesanal. Eso también es bonito. O sea, en realidad me estás diciendo nada, que es tu lugar y punto. Que podrían no estar los sándwiches Claro, de miga y estarías contento. Qué maravilla. exacto. Bueno, ya le voy a escribir a Saliche para agradecerle esta linda charla que hemos tenido. ¿Saliche también es de allá o es de otro lugar? Sí, señor. Ah, mira, Sí, señor. mira. Bueno, ustedes tienen una suerte de blog o de página, puede ser, que yo he encontrado en estos días. Bueno, no. Saliche tiene junto con otro compañero que se llama Capobianco una revista digital Ajá, una, sí, que se llama Polvo. polvo, bien, Eh, bien. y ahí publicamos, bueno, yo no la tengo, No, yo no, no, publico con ellos, los editores son ellos. bien. Y ahí publica un montón de gente, está muy bien, está interesante, porque no es la revista ni de noticias, ni de, en fin, son visiones que tenemos los demás de determinadas cosas que pasan. Y alguno de ustedes debe ser un poco alguna especie de musitani también, ¿por qué no decirlo? ¿Eh? Y es probable, Y es claro, probable, y sí, y sí. puede Bueno, ser. me he dado un gran gusto hablando con vos, de verdad te lo digo. Igualmente, señor. Me ha Y gustado muchísimas gracias mucho. por llamar. Gracias por la paciencia, porque yo me había comprometido en llamarte un horario, no pude, pero gracias por tu manera de decir, de hablar, por interesarte en tantas cosas que hoy por hoy parece que la gente ya no se interesa más, ¿no? Por un tipo que anda en bicicleta vestido de blanco, o por tantas cosas lindas que hay en este mundo, que yo creo que son necesarias como el oxígeno para vivir. Pero bueno, Exacto. mientras haya Bien. gente interesada, de alguna manera, yo creo que también va a haber musitanis andando en bicicleta por algún lugar del planeta. Esperemos que sí. Y así tiene que ser. Bueno, si la gente te quiere escribir o te quiere encontrar o quiere leer algo tuyo, ¿cómo te busca? Decime. Bueno, yo solo tengo esto, ¿cómo se llama? El Facebook. Bien. Y si textos míos hay en esta revista que te he dicho, en Polvo, Sí. hay un montón de textos míos y tal. Bien. Y ahora un amigo me está ayudando porque vamos a meter mis libros, que son 6 más o menos, o 7, perdón, los vamos a meter en Amazon. Bien. Y esto me lo va a hacer él porque yo no sé cómo se hace, ¿no? Bueno. Y así que bueno, eso es lo de los próximos días, que seguramente lo haremos comiendo sanguchito de miga y tomando alguna cerveza. Cerveza artesanal, qué bueno. Sí, Qué señor, bueno. sí, señor. ¿Qué variedades hacen ahí? ¿Rubias, negras, coloradas? ¿De todas hay? Sí, hay de todo, porque aquí tenemos una juventud que inventa cosas todo el tiempo, Bien. así que le ponen nombres raros, pero está muy buena, vamos, está muy buena. Buenísimo. Bueno, para la gente que está escuchando, búsquenlo a Enrique Balbo, las dos veces con B larga, o como dicen en España, con, ¿cómo es? V, le dicen en España, la B larga. Balbo, con B larga. La B larga es la B. Ah, la B, perdón. Y la B no, corta, claro. la B corta es la V. La V, no. Estas son las B largas. B larga. Balbo, las dos Exacto. veces con B larga, Enrique Balbo. Y bueno, y a buscar, al que le haya gustado la charla, sepa que Enrique Balbo es escritor, una persona vinculada con el arte,
una verdadera maravilla y espero que en el futuro tengamos alguna otra charla. Ya voy a encontrar alguna excusa para volver a molestarte. Abrazo grande. Yo encantado. Encantado. Un abrazo y gracias por llamar. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, chao.